Muy buenas tardes con todos. Soy la doctora Jacqueline Condori Fernández, soy médico dermatólogo del Hospital Regional del Cusco y en esta oportunidad les voy a hablar sobre tuberculosis cutánea. Este es un tema muy interesante que he querido abordar el día de hoy porque es una patología que tenemos con mucha frecuencia en nuestro país. De hecho, la tuberculosis es una de las patologías que más se diagnostican en los hospitales en nuestro país, pero la tuberculosis cutánea a veces pasa desapercibida, ¿no? Y debemos de tomarla en cuenta, sobre todo en aquellas lesiones que son atípicas, como parte de los diagnósticos diferenciales, y con ello nos vamos a llevar a veces grandes sorpresas. Muchas veces vamos a poder hacer el diagnóstico de la tuberculosis a través de estas lesiones cutáneas que vamos a ver ahora y que vamos a ver desde ahora diagnosticar como parte de las tuberculosis cutáneas. Como vemos en las imágenes de esta presentación, tenemos principalmente la tuberculosis pulmonar en nuestro país, pero la tuberculosis cutánea también se va a presentar en muchos de nuestros pacientes, y hacer este repaso, este recordar de lo que es tuberculosis cutánea nos va a ayudar a tenerlo presente como parte de los diagnósticos diferenciales. Vamos a comenzar. Me voy a retirar del video para que podamos, para no distraerlos y podamos avanzar con las diapositivas. Muy bien, un repaso rápido. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por los bacilos del complejo del Mycobacterium tuberculosis, que son bacilos gram negativos aerobios, ácido alcohol resistentes. Sabemos que la tuberculosis cutánea no es muy frecuente, más o menos ocupa entre el 1 y el 2% de los casos de tuberculosis extrapulmonar. Aquí vemos en una tinción de Ciel-Nielsen a estas micobacterias de tuberculosis, y que esta enfermedad se va a transmitir de persona a persona a través de las gotitas de Fluyen o Wells, por la ingestión de productos contaminados también, y también mediante inoculación endógena o exógena, que es la forma en que más vamos a ver que se va a presentar o que va a generar la tuberculosis cutánea. Obviamente el órgano que más se afecta en nuestro cuerpo por tuberculosis son los pulmones, pero debemos recordar que puede afectar a diferentes órganos, ganglios regionales, a la pleura, a la laringe, etcétera. Aquí vamos a ver un poco de la epidemiología de esta enfermedad. La tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial. De hecho, desgraciadamente, se ha presentado en los últimos años con mayor intensidad en los países donde también coexiste como una coinfección entre las infecciones por VIH y tuberculosis. Aquí vemos cómo los países donde pintan con azul oscuro, países como el África, son donde tenemos la mayor incidencia a nivel mundial. En nuestro país también tenemos una alta incidencia. De hecho, en Sudamérica somos uno de los países con mayor incidencia de casos de tuberculosis, y en general en el Perú, donde encontramos la mayor cantidad o la mayor carga de casos de tuberculosis, es en Lima metropolitana, pero Cusco también está dentro de las ciudades donde podemos encontrar esta enfermedad y está catalogada como de alto riesgo. Aquí tenemos algunas estadísticas de la presentación de la tuberculosis cutánea en el Perú. Un autor, Flores, nos habla sobre la frecuencia de los tipos de tuberculosis cutánea que tenemos en el Perú, haciendo referencia a que la tuberculosis verrucosa y el eritema indurado de Bacín, que son estos nódulos subcutáneos que estamos viendo en la pierna de este paciente, suelen ser los casos más frecuentes de tuberculosis cutánea. Rodríguez también nos habla de una incidencia, de una frecuencia de formas clínicas que también se presenta bastante, como las escrofuloderma, que es básicamente la tuberculosis ganglionar, como las más frecuentes. Aquí tenemos también una publicación del doctor Tincopa en Trujillo, que nos habla nuevamente que la forma clínica más frecuente encontrada es
la escrofuloderma, ¿no? Que es justamente la tuberculosis ganglionar. Aquí vemos un paciente con una goma, es decir, un nódulo ulcerado en la región inguinal, haciendo referencia a esta escrofuloderma, seguido del lupus vulgar, el eritema indurado de Bacin y el eritema nodoso. Nuevamente otra publicación del Hospital Nacional 2 de Mayo en el que hacen una estadística y muestran que en las formas clínicas de tuberculosis cutánea más frecuente podemos encontrar el eritema indurado de Bacin, la escrofuloderma, la tuberculosis cutánea verrucosa también, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que estos hospitales grandes justamente nos están mostrando estadísticas en la que hay bastantes casos de tuberculosis cutánea y la escrofuloderma es una de las más frecuentes. De hecho, nosotros también tenemos de estos casos, bastantes de estos casos. ¿Y cómo se clasifica la tuberculosis? Tenemos dos maneras de clasificarlo. Hay una clasificación en la que hablamos del mecanismo en que se ha generado la enfermedad, es decir, si se ha generado a través de una infección exógena, una diseminación endógena, una tuberculosis debido a la vacuna por BCG, y no sé quién para... A ver, un minutito, tenemos un problema acá. Silencio. Ya está. Pero bueno, silenciar a todos, ¿sí? Yo sé, a ver, un minutito, tenemos un problema técnico. Ya está. Muy bien, entonces esa es la manera de clasificarla según cómo ha sido el mecanismo en que se ha generado la enfermedad. Y otra manera de clasificarla, además del mecanismo por el que se ha propagado o se ha generado la tuberculosis, es a través de la carga bacteriana, o sea, si podemos o no encontrar la lesión, digo, el Mycobacterium tuberculoso en el tejido, y esto hace que se divida en formas multibacilares y paucibacilares. De hecho, la tendencia es manejarlo ahora a través de esta carga bacteriana porque eh, nos permite también hacer el diagnóstico a veces de estas, sobre todo las formas paucibacilares, sin necesidad de encontrar al bacilo en el tejido. Las formas multibacilares, es decir, donde vamos a tener la presencia en buena cantidad del Mycobacterium tuberculosis dentro del tejido, se van a subdividir en inoculación directa por mecanismo de contigüidad y por diseminación hematógena. Acá tenemos un cuadro en el que hacen esa discriminación y, como les comentaba, la característica de estas formas multibacilares de tuberculosis cutánea es que hay abundantes micobacterias en las lesiones cutáneas, es decir, podemos detectarlo a través de la coloración de Ziel-Nielsen, porque nos va a permitir un fácil aislamiento a través de la biopsia, incluso a través de los cultivos. En la inoculación directa, es decir, cuando el micobacterio directamente va a inocularse en la piel, generalmente de manera exógena, tenemos el chancro tuberculoso. Y eso lo vamos a desarrollar justo ahora. eh, y esa es la forma en que a veces lo encontramos en los pacientes por ejemplo, en el personal de salud, ¿no? Que ha atendido a un paciente con tuberculosis y que se ha podido inocular de manera exógena el Mycobacterium tuberculoso. Luego tenemos el mecanismo de por contigüidad, que es la tuberculosis periorificial, que también lo vamos a ver en un momento, y la diseminación hematógena, que generalmente es un paciente con TBC pulmonar, que va a luego diseminar esta enfermedad a todo su organismo y también a la piel, y ahí se va a ver la tuberculosis miliar y las gomas. Luego vamos a ver, bueno, ahora vamos a comenzar de una vez con la clasificación. Este es la tuberculosis eh, o chancro primario. No sé, esto de acá no lo puedo parar, ¿no?
Un minutito. Muy bien. Entonces comenzamos con el chancro tuberculoso, que es por inoculación primaria, y este es el que los comentaba, que venía por vía exógena. Generalmente son lesiones o heridas inflamatorias que posteriormente van a ulcerar, son no dolorosas, tienen una base granulomatosa, pero son heridas crónicas que no cicatrizan. Hay linfadenopatía, como vemos en la imagen de este pequeño, que tiene un nódulo de una adenopatía cervical no dolorosa, eh, y puede presentar ocasionalmente fiebre moderada, afectar al estado general. Generalmente el paciente que tiene esta lesión después de semanas o meses puede tener abscesos fríos o fístulas, ¿no? Es una tuberculosis que desgraciadamente, como les dije, podríamos presentar sobre todo en el personal de salud, ¿no? Que está en contacto con un paciente con TBC cutáneo. El diagnóstico se realiza a través del PPD, también se puede realizar a través de la histopatología, es decir, de la anatomía patológica, una biopsia en la que vamos a poder ver la reacción inflamatoria aguda con necrosis y lo más importante, como es multibacilar, numerosos bacilos ácido alcohol resistentes en la lesión, ¿no? A la tinción Nielsen lo vamos a encontrar. El diagnóstico entonces es relativamente fácil, a través de una biopsia podríamos detectarlo. Como les comentaba, eh, esto lo podemos ver sobre todo en nuestros pacientes que tienen eh, en nuestros pacientes, el personal de salud que puede tener contacto con los pacientes con tuberculosis. Luego tenemos la escrofuloderma, que era la tuberculosis de los ganglios, y que, como les comenté, como les mostré en las estadísticas de hospitales en Lima, es al momento la forma más común una de las formas más comunes de tuberculosis cutánea detectadas en nuestro país. La escrofuloderma es un absceso frío, es una destrucción secundaria de la piel subyacente, que es el resultado de la extensión de focos de tuberculosis hacia la piel, ¿no? Generalmente es una diseminación linfática, y como vemos en las imágenes, se va a presentar de esta forma, ¿no? Una goma, un nódulo ulcerado con una secreción. Y la localización habitual son los ganglios linfáticos de la región cervical, que es donde más lo vemos, ¿no? También, además de esta imagen que vemos, en la zona pre y retroauricular es muy frecuente, nódulos o gomas subcutáneos, como les comentaba, que suelen ser no dolorosos y que después de semanas o meses van a reblandecer y van a abrirse al exterior con una secreción especial, purulenta, amarillo claro, espesa, gaseosa, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando estaba haciendo mi pregrado, comentaban los doctores que era como quinoa licuada, ¿no? O sea, con esa más o menos esa textura. Acá vemos justo lo que les comentaba, lo que más vemos, esta escrofuloderma, que suele ser retro o preauricular. Acá vemos otra imagen de esta lesión en la región esternal. Y finalmente la goma tuberculosa, que es otro tipo de lesión cutánea multivacilar, que es una variante de la escrofulodermia, ocurre como resultado de la extensión hematógena, ya no linfática, sino hematógena de la micobacteria dentro de la piel, y que se va a presentar en áreas como miembros superiores, miembros inferiores, con estas lesiones en goma, ¿no? Ya saben, la goma es un nódulo ulcerado y que va a darnos el diagnóstico a través nuevamente de la anatomía patológica, ya que es multivacilar, ¿no? Acá tenemos múltiples gomas en el cuello lateral, en la región preauricular derecha, en este pequeño. Tenemos el nódulo obsedado, la goma en la región supraclavicular, y aquí esta secreción característica gaseosa, ¿no?
Acá está un poco de la histopatología de la goma con la necrosis, formación de, hay una inflamación crónica que nos va a mostrar células epitelioides. Bueno, esta parte es un poco compleja, pero lo importante es que sepan que a través de la anatomía patológica, al ser multivacilar, vamos a poder llegar al diagnóstico, ¿no? Porque vamos a poder encontrar en una tinción de Ciel Nielsen al bacilo ácido alcohol resistente, como vemos en estas imágenes. Ahora nos vamos a la tuberculosis periorificial, que también es una forma rara de tuberculosis cutánea y que también debemos tomar en cuenta, ¿no? Estoy haciendo un repaso de todas las formas clínicas para que se familiaricen con las imágenes y puedan tomarlo en cuenta, como les dije al inicio, como parte del diagnóstico diferencial cuando afronten un paciente con alguna lesión crónica, una herida crónica que no cicatriza y que podría tener una causa infecciosa como la tuberculosis. Esta forma de tuberculosis periorificial se origina de una tuberculosis pulmonar, intestinal o geniturinaria avanzada y que nos va a mostrar las lesiones en áreas periorificiales como la boca, aquí lo vemos en la mucosa oral, nos va a mostrar sobre todo, por ejemplo, en la región perianal. Eso lo vemos mucho en pacientes con tuberculosis asociada a inmunosupresión como VIH. Yo he tenido la oportunidad de ver esos casos en los que hay una tuberculosis pulmonar, hay eh, una tuberculosis pulmonar avanzada asociada a estas lesiones de tuberculosis periorificial perianal. Luego nos vamos a la tuberculosis miliaria, en la que tenemos una diseminación de una tuberculosis pulmonar normalmente hacia todo el organismo, ¿no? Y nos va a mostrar estas máculas o pápulas eritematosas amarillentas de entre 2 y 5 milímetros que pueden ser necróticas o purpúricas y que tienen abundante Mycobacterium tuberculosis. O sea, hasta ahí no tenemos ningún problema con el diagnóstico. Todo lo que veamos que sospechemos que es tuberculosis, le tomamos la biopsia, le hacemos su Ciel-Nielsen y vamos a tener la posibilidad de encontrar buena cantidad de Mycobacterium tuberculosis en las lesiones. Entonces, tenemos un paciente con TBC pulmonar avanzada y luego esta diseminación de esta cantidad, múltiple cantidad de máculas y pápulas eritematosas amarillentas. Entonces, nos estaríamos acercando al diagnóstico de tuberculosis miliar aguda. Ahora nos vamos a lo que es un poco más complejo de hacer diagnóstico, ¿no? Las formas pausibacilares, en las que hay muy pocos bacilos en el tejido y el mecanismo de inoculación puede ser directo o por vía hematógena también. Entonces, aquí tenemos en este cuadro todas estas formas pausibacilares, la forma directa de inoculación. Tenemos la tuberculosis verrucosa cutis, que es bastante frecuente, el lupus vulgar, menos frecuente, y el que va a diseminarse por vía hematógena, que también corresponde al lupus vulgar. Vamos a ver. Y nos vamos directo a las imágenes. A ver, aquí tenemos la tuberculosis verrucosa cutis, que evidentemente es una placa verrucosa que puede simular incluso una infección verrucosa viral o un carcinoma epidermoide. Entonces, en esos pacientes con estas úlceras crónicas, no solo hay que sospechar de esos diagnósticos, sino también de tuberculosis, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta estas lesiones en placa, escamativas, que no cicatrizan. También podemos hacer un examen de PPD, que es altamente positivo, y desgraciadamente a veces la histopatología no nos ayuda mucho porque son pausibacilares, ¿no? Entonces hay que hacer unidad clínica, buscarle también tuberculosis eh, en otros órganos para poder hacer el diagnóstico definitivo. En el lupus vulgar, la tuberculosis cutánea se va a dar en un paciente previamente sensibilizado. ¿Qué quiere decir eso? Es un paciente que tiene una tuberculosis cutánea crónica y progresiva, pero que ha sido
previo a el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Que haya tenido una tuberculosis en otros órganos, preferentemente o casi siempre en el pulmón. Entonces, la clínica nos muestra un paciente con lesiones en cara, en mejillas, en dorso de la nariz, que va a presentar pápulas, placas eritematosas, que va a ir creciendo lentamente y que va a generar una atrofia central. Se puede presentar en pabellón auricular, en cuello, en miembros superiores, pero sobre todo en rostro. Y ahí tenemos también, cuando hablamos de atrofia central, el diagnóstico por eso le decían lupus vulgar, ¿no? Como porque hay un diagnóstico diferencial con el lupus en estos pacientes. Entonces son estas placas, como vemos acá infiltradas, es decir, eritematosas, que tienen una involución espontánea en el tiempo y que nos van a dar el diagnóstico a través de los exámenes de PPD. Hay que buscar también la enfermedad en otros órganos, sobre todo en pulmones, y a veces tenemos la suerte de aislarlo en el tejido, en la anatomía patológica. Por ejemplo, uno ve estas imágenes y ¿qué les impresiona? O sea, no impresiona, o sea, no pensaría directamente si no está familiarizado con el lupus vulgar o la tuberculosis cutánea en TB de primera intención, ¿no? Uno pensaría cuando tiene poca evolución que puede ser una micosis superficial, podríamos pensar incluso en micosis profundas también, podríamos pensar en un paciente que está teniendo un lupus discoide, en esta en la que también tenemos un área central atrófica, pero todos son tuberculosis, TBC vulgar, ¿no? Más imágenes. Y la histopatología, como les comentaba, puede como no mostrarnos los bacilos porque es una paucibacilar. Esta parte de la clasificación de las tuberculides o que está dentro de las TBC paucibacilares es muy interesante porque dentro de esta clasificación tenemos al eritema indurado de Bacin, que es una de las presentaciones más frecuentes de la tuberculosis cutánea. Este eritema indurado de Bacin hace referencia a esos nódulos subcutáneos, es una paniculitis en la que vemos estas lesiones eritematosas elevadas, nódulos, a veces son un poco dolorosos, por las que el paciente llega a la consulta y terminamos a través de estas lesiones haciendo el diagnóstico de tuberculosis en el paciente, ¿no? Entonces, esta parte de la clasificación que corresponde a las tuberculides, como les mencionaba, hay que tomarla en cuenta, sobre todo por este tema indurado de Bacin que es muy frecuente en el Perú. Dentro de las formas clínicas de estas tuberculides, tenemos la tuberculide papulonecrótica, en la que no solamente vamos a tener lesiones papulares, sino con una necrosis central que podría simular otras patologías, ¿no? O sea, no es una lesión en la que uno podría considerar tuberculosis, pero como les dije, esta es una enfermedad que es un gran simulador de otras enfermedades. Y aquí la imagen clásica de lo que vemos, el eritema indurado de Bacin con esos nódulos que a veces pueden llegar a ulcerar eh, en tejido celular subcutáneo a predominio de miembros inferiores y de la región posterior de la pierna. Ujú. Nunca se olviden, sobre todo en la región posterior de la pierna. Podemos hacer el diagnóstico a través de la histología. Muy rara vez se puede aislar el bacilo, como les comentaba, pero se puede sospechar a través de haciendo unidad clínica, estudiando bien al paciente, pidiéndole sus exámenes, sus radiografías, sus becas y también el PPD. También tenemos dentro de los tuberculides el líquen escrofuloso, que es otra forma clínica, una liquenificación que no mejora con tratamientos clásicos como los corticoides tópicos,
y que también nos pueden hacer sospechar de esta enfermedad. No se olviden que la tuberculosis nos puede dar también diseminación a nivel de las mamas. Y esto les comento porque muchas veces nos hacen interconsultas del área de ginecología por esas mastitis que nunca mejoran con tratamientos antibióticos prolongados y que ya tienen fístulas y que están degenerando la mama. Les han hecho todos los exámenes y no han pensado en tuberculosis, ¿no? Esos pacientes también pueden ser entre los que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de tuberculosis cutánea, y como están dentro de los paus y bacilares, a veces no encontramos el bacilo y tenemos que dar terapia empírica antituberculosa ante estos pacientes que no han respondido a ningún tratamiento antibiótico de amplio espectro. Entonces, es muy importante recordar que podemos todavía darle el valor a este examen que es el PPD para que nos dé una luz en el diagnóstico, pero que también tenemos que avanzar con todos los exámenes auxiliares como el BK en esputo, hacer las placas de rayos X, hacer los cultivos de las secreciones o de los tejidos que pudiéramos obtener en los pacientes. Podemos a través de la histopatología, sobre todo en esas multivacilares, detectar y aislar al bacilo a través del, como les decía, la tinción de Ziel-Nielsen. También podemos hacer otros exámenes adicionales como el PCR, que permite la tipificación. Cuando no llegamos a detectar por ningún lado al bacilo, pero tenemos un cuadro muy sospechoso, ya nos han dado negativo todos los otros diagnósticos probables, entonces hacer un PCR también nos va a ayudar. De hecho que la Jereza ahora hace muy poco nos hizo también un examen de PCR acá en Cusco para un paciente que tenía leishmaniasis verrucosa y del que sospechamos también la posibilidad de una T de verrucosa cutis. Entonces sí tenemos la posibilidad de hacerlo en Cusco. Este PCR ya sería el examen final cuando ya no tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico a través del PPD, cuando ya hemos hecho cultivos, cuando ya hemos hecho BKs, hemos hecho estudios anatomopatológicos con Ziel-Nielsen negativos, pero no tenemos, eh, o sea, ya hemos agotado todas las otras posibilidades. Un PCR nos va a ayudar tremendamente a definir el diagnóstico. Y los tratamientos, pues van para la tuberculosis cutánea, van a ir asociados al tratamiento habitual para tuberculosis, para el esquema sensible, ¿no? Con los antituberculosos clásicos, y van a ir guiándose si es que hemos encontrado un paciente con una tuberculosis asociada, una tuberculosis cutánea asociada a una TB pulmonar o de otros órganos, directamente al tratamiento que decida las especialidades como neumología o las otras en que esté implicada la enfermedad. Bueno, eso era todo lo que quería mostrarles sobre tuberculosis cutánea. Como les comenté al inicio, es una enfermedad que muy pocas veces se considera como parte de los diagnósticos diferenciales. Es importante que se familiaricen con las lesiones, que vean estas imágenes para que puedan, cuando estén frente a una de ellas, plantearla como diagnóstico diferencial en esos pacientes en los que se les hace difícil el diagnóstico, ¿no? Y como les comentaba, la anatomía patológica nos puede ayudar un montón a definir bien los diagnósticos, pero hay que pensar en el diagnóstico para poder plantear la posibilidad de exámenes auxiliares directamente relacionados con él. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No tengo preguntas. Bueno, muchas gracias al personal de Telesalud del Hospital Regional por continuar con estas capacitaciones continuas para nuestro personal.
sobre todo para el personal de periferia. Los invito nuevamente a que sigan trabajando con nosotros, a que sigan participando de estas telecapacitaciones y bueno, estoy acá en el Hospital Regional del Cusco para poder ayudarlos y orientarles cuando ustedes deseen. Buenas tardes.